Seguro ya has visto este tipo de videos que se ha vuelto tendencia, que está apareciendo en TikTok, en Instagram, en Twitter, por todos lados. Y quieres saber cómo hacerlo, por eso estás acá. Así que en este video te voy a explicar cómo realizar este tipo de videos sin entrar tanto a chamullo. Es decir, yo voy a ir directamente a explicarte el detalle paso por paso para que te salga tan bien como mi resultado. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Primero, tengo que decirte que necesitamos dos modelos de inteligencia artificial generativa. El primero es la base, es la generación de imágenes. Para esto utilizaremos Nano Banana Pro, que es ideal. Luego el segundo, vamos a utilizar un modelo de generación de videos. Para este caso puedes usar dos modelos. Elige Kling 2.5 o también puedes utilizar One 2.2. Básicamente estos dos modelos son importantes porque nos permiten agregar dos imágenes, de inicio y de fin. Y de esa manera podemos generar un loop que sea llamativo y dinámico. Para hacer un video de 50 segundos necesitas aproximadamente 9 fotos. Y esto básicamente es porque la última foto es la primera que va a aparecer, porque vamos a generar un loop. Por eso en mi caso yo inicio con los Beatles y termino con Oasis, pero luego se completa el círculo, se completa el carrusel e inicia nuevamente los Beatles. Entonces tenemos un efecto muy interesante. Ahora te voy a explicar cómo hacer estas imágenes. Te recomiendo que utilices Nano Banana Pro directamente de Gemini. Actualmente te permite generar algunas imágenes y es muy fácil de utilizar. Así que obviamente lo primero que necesitamos es una foto nuestra. Yo suelo utilizar esta de acá, que les voy a mostrar a continuación. Esta de acá. Esta imagen suelo utilizar para mis ejemplos de inteligencia artificial. Así que simplemente lo voy a arrastrar. Luego lo que necesito es un prompt. Y este es el prompt que yo utilizo básicamente para el tema de conciertos. No se preocupen que dejaré el link a este prompt directamente para que ustedes puedan aprender o simplemente copiar y pegar. Entonces, en este prompt, voy a acercarme, lo que busco es crear un selfie ultra realista. Tiene información específica de cómo agarrar con las manos la cámara y generar una perspectiva de selfie, pero sobre todo yo quiero indicar que por favor no cambie mi rostro ni mi atuendo. Y luego yo indico que quiero estar cerca de un personaje. Aquí es Taylor Swift, ¿no? Y que aparezca la edad exacta, el rostro exacto, el tipo de peinado, el look cuando ella se presenta. Vamos a poner acá. Cuando ella se presenta en un concierto, ¿no? Puedo escribir más sobre el background, por ejemplo, decir que esto es de un concierto de música, que agregue temas relacionados a lo que exactamente son los escenarios en sí musicales, pero sobre todo más abajo vuelvo a explicar o vuelvo a mencionar a Taylor Swift que vista la ropa original del concierto y sigo hablando sobre el tono de piel, algunos temas de profundidad de cámara, o sea, dando ya información a detalle de la persona. Así que si te das cuenta, menciono dos veces al personaje, a Taylor Swift, arriba y abajo. Obviamente si tú hablas sobre, por ejemplo, los Beatles, tienes que cambiar también algunas partes. Acá decir they en vez de she. Y también cambiar aquí nuevamente a los Beatles. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy simplemente a crear aquí? Pues primero, posiblemente salga un error o no salga como queremos. Acá tenemos que activar y darle clic a crear imágenes. Ahora sí, ya estamos listos. Y aquí tienes el resultado. Salió nuestra primera foto. Acá estoy yo con Taylor Swift. Y estoy haciendo el gesto de la selfie típica que tenemos siempre. Ahora, tú quieres hacer algo mucho más preciso, también lo puedes hacer. Usas el mismo prompt y agrega la foto de Taylor Swift también. Entonces, si tú quieres conseguir efectos mucho más precisos, te recomiendo que utilices tanto tu foto como la foto de Taylor Swift o el artista que deseas. Esta foto yo la trabajé en Heathfield
que es una de las plataformas que yo utilizo bastante y que recomiendo. Y de esta manera, con 2 imágenes que te digo, logré esta foto. Lo mismo hice con los Beatles, que está aquí. Y hice varios ejemplos, o sea, no es que salga directamente la primera, hacer varias modificaciones para tenerlo al 100% preciso de lo que tú quieres. Por ejemplo, mi foto nunca salgo yo con manga corta, así que cuando la primera imagen salga con manga corta y yo quiero tener ese atuendo, yo tengo que buscar que todas las fotos tengan ese mismo estilo de manga corta. Aquí también sale con John Mayer. Y así sucesivamente con otros artistas. Ahora te voy a explicar cómo generar el video final. Para eso puedes utilizar, como te dije, Kling o One. Y sobre todo trabajar en una plataforma especializada. Yo, por ejemplo, te recomiendo también InVideo, que es una de las plataformas que estoy utilizando últimamente y que me está dando buenos resultados. Entonces aquí elijo video. Y voy a buscar Kling 2.5. Y si te das cuenta, aparecen 2 opciones para agregar imágenes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar mi primera imagen. En este caso, Beatles. Y luego mi segunda imagen. Y finalmente agregaré un prompt, que es este de acá, que es el punto de vista de un blog, que active el modo selfie y que, bueno, en mi caso yo soy, he puesto John Latin Mail, tú puedes modificar esta parte también, y hablar que vas a correr constantemente de un lugar a otro. Acá tengo que ajustar esto, keeping, acá dice que mantenga tanto el torso y el rostro orientado siempre cerca a la cámara y pasar de la primera imagen a la última imagen. Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a ser todo un recorrido del proceso. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener correctamente el flujo. Otro dato importante es que aquí eliges el Social Story, es decir, 9×16, y siempre agregas 5 segundos. Suficiente. No es necesario hacer 10 segundos. 5 segundos es más que suficiente. Y le das clic a generar. Recuerda que este proceso es muy similar a las otras plataformas, así que esto te va a servir igual. Y ya tenemos el resultado de mi primer video. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Simplemente ya es editarlo. Para editar el video utilicé yo CapCut. Entonces, simplemente pongo los videos en secuencia y todo tendrá lógica, tendrá sentido. Ahora, te recomiendo siempre agregar otros efectos de sonido, como por ejemplo cuando tomamos una foto, y agregar obviamente las canciones. Recuerda que este efecto que yo he hecho y el prompt está relacionado a conciertos, entonces todo el fondo siempre va a ser de conciertos. Si tú quieres utilizar otro efecto de escenas, tendrás que modificar el prompt inicial, porque la base está en Nano Banana. Y bueno, ¿qué les pareció? Espero que les haya servido bastante. Ya sabes, si te gustó y aprecias este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas porque tengo bastante contenido relacionado al respecto. Y por supuesto, no te olvides de dejarme un buen like y comentar. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.